Mi compañero de entrenamiento heterosexual se inclinó durante una sentadilla, su aliento cálido en mi cuello, y susurró algo que hizo que el mundo entero dejara de moverse. Lo que dijo cambió todo lo que creía saber sobre nosotros, y sobre mí mismo. Mi nombre es Rafael, tengo 26 años, trabajo como diseñador gráfico aquí en Madrid, y nunca imaginé que una simple petición para ayudar en un ejercicio pudiera cambiar completamente mi perspectiva sobre la amistad, la atracción y esa delgada y peligrosa línea entre ambas. Déjame contarte cómo empezó esto. El gimnasio siempre fue mi refugio. ¿Sabes ese lugar al que vas no solo para entrenar el cuerpo, sino también para desconectar la mente del caos del día a día? Eso era para mí. Todos los días a las 7 de la mañana, antes del trabajo, yo estaba allí. La misma rutina, los mismos equipos, la misma playlist en los auriculares. Predecible, seguro, cómodo. Fue en uno de esos días normales, hace unos 6 meses cuando conocí a Tiago. Acababa de matricularse en el gimnasio y estaba un poco perdido, intentando ajustar la carga de una máquina de press de banca. Yo estaba pasando cuando me miró con esa sonrisa un tanto incómoda y preguntó si podía echarle una mano. Claro que le ayudé. Intercambiamos algunas palabras. Me dio las gracias. Y eso fue todo. Nada del otro mundo. Pero al día siguiente, él estaba allí de nuevo. Y al otro día también. Siempre a la misma hora que yo. Empezamos a saludarnos. Ese gesto básico con la cabeza de quien se reconoce pero aún no es cercano. Después de una semana, ya estábamos intercambiando algunas frases sobre el entrenamiento, sobre el dolor muscular del día anterior, sobre lo cruel que es el lunes para existir. Y fue sucediendo naturalmente. ¿Sabes cuando no planeas hacer amistad con alguien, pero de repente te das cuenta de que esa persona ya forma parte de tu rutina? Así fue. En poco tiempo ya estábamos sincronizando los entrenamientos. Él hacía pecho, yo hacía pecho. Él iba a piernas, yo iba con él. Nos ayudábamos en los ejercicios, intercambiábamos consejos, nos reíamos de nuestras expresiones ridículas cuando la serie era demasiado difícil. Tiago tenía 28 años, era ingeniero civil, y tenía esa forma de ser tranquila y directa que yo admiraba. Nada de tonterías, nada de drama. Era el tipo de chico que dice exactamente lo que piensa, sin filtro, pero sin ser grosero, sincero. Y tenía un sentido del humor un tanto ácido que combinaba perfectamente con el mío. Nos gastábamos bromas el uno al otro todo el tiempo. Recuerdo un día que llegó al gimnasio con una camiseta ridícula, de esas con frase motivacional cursi tipo «El dolor es la debilidad saliendo del cuerpo». No me resistí. Pasé junto a él y le dije en voz alta: «Tío, esa camiseta es un crimen contra la humanidad». Me miró, me dedicó esa sonrisa pícara y respondió: «Mira quién habla, con esos calcetines que parece que te los regala tu abuela». Nos reímos tanto que la gente de alrededor se quedó mirando, sin entender nada. Era eso, era ligero, era divertido, era genuino. Me gustaba estar cerca de él. Y sí, ya me había dado cuenta de que quizás me gustaba un poquito más de lo que debería, pero apartaba ese pensamiento muy lejos. Tiago era heterosexual. Hablaba de chicas, de citas, de exnovias, y yo, bueno, nunca le había hablado de mi vida personal. No por miedo, sino porque simplemente nunca surgió el tema, y yo lo prefería así. Prefería mantener lo que teníamos sin complicar las cosas, porque lo que teníamos era bueno, era real, no era solo sobre el gimnasio. Empezamos a hablar sobre el trabajo, sobre frustraciones, sobre esas cosas que solo compartes con quien realmente te escucha. Él me contaba sobre los proyectos locos que aparecían en su oficina, sobre clientes imposibles, sobre el jefe que parecía vivir solo para complicarle la vida. Yo me desahogaba sobre plazos ajustados, sobre briefings confusos, sobre esa sensación de estar siempre corriendo pero nunca llegando a ninguna parte. Y había algo especial en la forma en que escuchaba. ¿Sabes cuando te das cuenta de que la persona no está solo esperando su turno para hablar? Tiago realmente prestaba atención. Hacía preguntas, se acordaba de cosas que yo había comentado semanas atrás, daba consejos que tenían sentido. Y yo hacía lo mismo por él. Nos convertimos en un apoyo mutuo sin darnos cuenta. Me encontraba esperando ansiosamente el entrenamiento de la mañana, no solo por el ejercicio en sí, sino por la compañía, por esos 15 minutos de conversación mientras estirábamos después del entrenamiento, por las risas en el vestuario, por ese sentimiento de que había alguien allí que realmente se preocupaba, aunque fuera solo en el contexto de ese espacio, de ese momento. Pero sabía que tenía que tener cuidado, porque a veces, cuando estábamos haciendo algún ejercicio juntos, cuando ponía la mano en mi hombro para corregirme la postura, o cuando nuestros ojos se encontraban en el espejo durante una serie, sentía algo que no era solo amistad. Era un pinchazo en el pecho, un deseo de que ese momento durara más, una curiosidad peligrosa sobre lo que sería tocarlo de una forma diferente.
Me reprendía mentalmente cada vez que esto sucedía. Para con eso, Rafael. Es tu amigo. Es heterosexual. No lo estropees. Y yo realmente no quería estropearlo, porque su amistad significaba mucho para mí. Mucho más de lo que tenía el valor de admitir, incluso para mí mismo. No sé exactamente cuándo aquello dejó de ser solo una amistad de gimnasio para mí. Tal vez fue el día en que apareció visiblemente molesto, con los ojos cansados, y me contó que había discutido con su novia. O tal vez fue aquella mañana en que yo llegué frustrado con un proyecto que había salido mal, y él simplemente detuvo su entrenamiento para sentarse conmigo y escuchar. O quién sabe si fue desde el primer día, desde aquella sonrisa tímida suya pidiendo ayuda en el press de banca. El hecho es que yo estaba invirtiendo emocionalmente en aquello de una forma que sabía que era arriesgada, pero no podía parar, porque estar con él era demasiado bueno. Me hacía reír, me hacía pensar, me hacía sentir visto, y yo no tenía muchas personas así en mi vida. Hubo un día en que decidimos salir del contexto del gimnasio. Tiago sugirió que fuéramos a tomar un café después del entrenamiento, en una cafetería cercana. Fue un poco extraño al principio, lo confieso, verlo fuera de ese ambiente, sentado en una mesita, todavía con la ropa de entrenamiento, conversando sobre la vida. Pero fue bueno, fue muy bueno. Nos quedamos casi 2 horas allí. Hablamos de todo, sobre sueños, sobre miedos, sobre esas cosas que rara vez compartimos con alguien. Él me contó que tenía miedo de estar viviendo en piloto automático, de despertar dentro de 10 años y darme cuenta de que no había hecho nada de lo que realmente quería. Lo entendí completamente. Hablé sobre cómo a veces me sentía atrapado en una rutina que yo mismo había creado, pero que ya no me satisfacía. Fue en ese momento que me di cuenta de lo mucho que nos parecíamos, de cuánto él entendía cosas sobre mí que yo creía que nadie entendía. Y fue aterrador porque cuanto más lo conocía, más quería conocerlo. Más quería estar cerca de él. Y eso no era solo admiración, no era solo amistad. Era atracción, era deseo, era algo que no sabía cómo controlar, pero lo mantenía todo guardado, porque su amistad valía más que cualquier riesgo. Y yo estaba absolutamente seguro de que él nunca vería en mí lo que yo veía en él. Así que me conformaba con lo que teníamos, con los entrenamientos, con las conversaciones, con ese cafecito post-entrenamiento que se volvió nuestra tradición. Aquello se convirtió en la mejor parte de mi día. Despertar temprano dejó de ser un sacrificio y se volvió algo que esperaba con ansias, porque sabía que lo iba a ver, que íbamos a intercambiar esas bromas tontas, que íbamos a sudar juntos, que íbamos a compartir ese espacio, ese tiempo, esa conexión. Hasta que un día, algo cambió. Fue sutil al principio, tan sutil que casi no lo noté. Tiago estaba diferente, más callado, más distraído. Durante los entrenamientos, parecía estar en otro lugar. Yo le preguntaba si todo estaba bien, y él solo sonreía y decía que sí, pero yo sabía que no. Ya lo conocía lo suficiente como para saber cuándo algo andaba mal. Intenté darle espacio. Pensé que tal vez era algo del trabajo o de la novia, y que él hablaría cuando se sintiera cómodo. Pero los días pasaron, y él seguía extraño. No más distante, pero diferente. A veces lo sorprendía mirándome, y cuando nuestros ojos se encontraban, él desviaba la mirada rápidamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Yo no entendía, y confieso que sentí miedo. Miedo de que él hubiera percibido cómo me sentía. Miedo de que aquello fuera el principio del fin de nuestra amistad. Miedo de perder a la persona que se había vuelto tan importante para mí. Pero no dije nada. Seguí actuando normal, o al menos intentándolo. Seguimos entrenando juntos, seguimos conversando, seguimos tomando café. Pero había una tensión en el aire que no existía antes. Algo no dicho, algo que flotaba entre nosotros y que yo no sabía identificar. Y entonces llegó aquel día. La semana siguiente, Tiago llegó al gimnasio con una energía diferente. No era la misma distracción de los últimos días. Era algo más intenso, más presente. Me saludó como siempre, pero había algo en sus ojos. Una determinación, una urgencia. Empezamos el entrenamiento. Pecho y tríceps ese día. Ejercicios pesados que exigían concentración. Tiago estaba más serio de lo normal, concentrado. Cuando llegó la hora del press de banca, cargó la barra con más peso de lo usual. Mucho más. Yo lo miré, sorprendido. ¿Estás loco? Esa carga es demasiado pesada para ti, le dije. Él me miró y respondió, con una voz que nunca había oído antes. Necesito que me des apoyo. Confía en mí. Algo en su tono me hizo callar. Solo asentí. Fui a la posición de apoyo, detrás de la barra, listo para sujetar si él no podía. Se acostó en el banco, agarró la barra, respiró hondo. Y fue entonces cuando supe que algo estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. Todavía no sabía qué era, pero cada célula de mi cuerpo estaba en alerta. Como si la vida me estuviera diciendo, presta atención.
Este momento importa. Este momento es el parteaguas entre el antes y el después. Tiago levantó la barra, y mientras bajaba lentamente hacia el pecho, con los músculos temblando por el esfuerzo, yo no podía quitarle los ojos de encima, del sudor en su frente, de la concentración en su rostro, de la vulnerabilidad en ese momento. Y yo no tenía idea de que, en unos segundos, él iba a susurrar las palabras que detendrían el tiempo, desmantelarían todas mis certezas y me lanzarían a un territorio completamente desconocido. Porque a veces, las cosas más importantes de nuestra vida suceden en los lugares más inesperados. Y a veces, la persona que creemos conocer tan bien guarda secretos que pueden cambiarlo todo. La próxima vez que nos encontramos, me pidió que lo apoyara en un levantamiento aún más pesado. Y yo debería haberme dado cuenta de que algo se avecinaba, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Su respiración estaba cerca, tan cerca que podía sentir su calor contra mi rostro mientras él empujaba la barra hacia arriba, los músculos de su pecho temblando bajo el esfuerzo. Yo estaba allí, las manos justo debajo de la barra, listo para sujetarla en caso de que la necesitara. Pero lo que me sujetaba era algo completamente diferente. La confianza absoluta que él depositaba en mí en ese momento. Como si no hubiera nadie más en el mundo en quien confiara tanto. ¿Y yo? Yo estaba disfrutando de todo aquello mucho más de lo que debería. Cuando terminó la última serie y se sentó en el banco, pasándose la mano por el cabello sudoroso, me alejé rapidísimo. Como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de sentir. Como si pudiera fingir que no me había dado cuenta de cuánto quería quedarme allí, cerca de él, por más tiempo del necesario. Él me miró y sonrió. Esa sonrisa fácil, desarmada, que siempre me dejaba sin reacción. Gracias, tío. Eres un máquina para esto. Yo reí. Una risa nerviosa, un poco incómoda. Tranquilo, para eso estamos aquí. Pero no era tranquilo. Nada era tranquilo. Porque en ese momento, me di cuenta de algo que había estado intentando ignorar durante semanas. Estaba completamente enamorado de mi mejor amigo, y no tenía la menor idea de qué hacer con eso. Siempre tuvimos esa conexión. Desde el primer día en que nos encontramos en el gimnasio, cuando él pidió ayuda con un ejercicio y yo, un poco cohibido, un poco patoso, le mostré cómo hacerlo. A partir de ahí, nos hicimos amigos de entrenamiento, y después simplemente amigos. De los que se hablan todos los días, de los que se encuentran fuera del gimnasio, de los que comparten cosas que no comparten con nadie más. Pero allí, ese día, algo cambió. O quizás no, quizás el cambio fue solo dentro de mí. Quizás finalmente dejé de negar lo que siempre estuvo allí, escondido debajo de cada risa, de cada conversación, de cada mirada que duraba un segundo más de lo que debería. Después del entrenamiento, fuimos al vestuario como siempre, pero esta vez él tardó. Se quedó allí, sentado en el banco, mirando el móvil sin realmente mirar. Me di cuenta porque yo también estaba haciendo lo mismo, fingiendo que estaba ocupado cuando en realidad solo estaba esperando. ¿Y qué? Y dijo de repente, levantando los ojos. ¿Tienes algo que hacer ahora? Parpadeé sorprendido. ¿Ahora? Sí, no sé. Podríamos tomar un café. O simplemente charlar más tranquilamente. No sé, tío. Creo que aquí nunca tenemos conversaciones en serio. Siempre hay gente. Siempre hay ruido. Mi corazón se aceleró. Era solo una invitación a tomar un café. Solo eso. Pero parecía más. O yo quería que pareciera más. Claro, tío. Vamos. Fuimos a una pequeña cafetería cerca del gimnasio. Un lugar más tranquilo, un poco escondido, donde casi no había nadie. Yo nunca había estado allí, pero él parecía conocerlo. Nos sentamos en una mesa en la esquina, y yo intenté parecer casual, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pero no era normal. Nada de aquello era normal para mí, porque cada vez que él hablaba, cada vez que me miraba, sentía esa ola de calor subir por el pecho, ese nudo en el estómago que no podía controlar. Él empezó a hablar sobre el trabajo, sobre cómo se sentía un poco perdido últimamente, como si estuviera atrapado en una rutina que ya no tenía sentido. Y yo escuché cada palabra, cada pausa, cada suspiro. ¿Sabes esa sensación de que haces todo bien, pero nada parece estar bien? Dijo revolviendo el café sin beberlo. Mira, tengo un buen trabajo, una vida decente, pero no sé, siento que falta algo. Y no tengo ni idea qué es. Quería decir que entendía. Quería decir que yo también me sentía así a veces. Pero me quedé callado, porque lo que realmente quería era preguntar. ¿Será que lo que falta soy yo? Pero no pregunté. Claro que no. He estado pensando mucho últimamente sobre lo que me hace realmente feliz, continuó, y esta vez me miró directamente, sobre lo que importa de verdad. Pero aún no lo he descubierto. Aquello quedó en el aire. Una frase que parecía cargar algo más.
un peso invisible que yo sentía pero no podía tocar. Y me quedé allí, atrapado entre querer saber más y tener miedo de saber demasiado. Lo descubrirás, fue todo lo que pude decir. Él sonrió, una sonrisa triste, un poco derrotada. Espero que sí. Nos quedamos allí por más de una hora, hablando de nada y de todo. Y en algún momento, mientras él hablaba sobre un viaje que quería hacer, extendió la mano y me tocó el brazo. Solo eso, un toque rápido, casual, como quien enfatiza algo en medio de una frase. Pero sentía aquel toque en cada célula de mi cuerpo, como si hubiera encendido algo que yo no sabía que existía. Y cuando sostuvo mi mirada por más tiempo del necesario, cuando no desvió los ojos incluso después de que la frase terminó, lo supe. Supe que no era solo yo. No podía ser, o sí, o me estaba engañando. ¿Será que estaba viendo cosas que no existían solo porque quería que existieran? Nos despedimos y volví a casa en un estado que solo puedo describir como confusión total. Mi corazón latiendo demasiado rápido, mi cabeza girando demasiado rápido, y esa sensación constante de que acababa de vivir algo importante, pero no sabía exactamente qué. En los días siguientes, seguimos entrenando juntos, pero algo había cambiado, al menos para mí. Cada vez que se acercaba, cada vez que sonreía, cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía esa opresión en el pecho. Y lo peor, me di cuenta de que se estaba volviendo obvio. Lo estaba dejando ver, en la forma en que lo miraba, en la forma en que tardaba un segundo más en responder cuando hablaba, en la forma en que siempre encontraba una excusa para quedarme cerca. Un día, estábamos haciendo press de banca de nuevo. Él estaba en la barra, yo estaba asegurando. Y cuando terminó y se sentó, jadeando, se pasó la mano por la cara y me miró con esa mirada que no podía descifrar. Eres un tipo increíble, ¿sabías? Me quedé helado. No me lo esperaba. No sabía qué responder. ¿Cómo así? Fue todo lo que pude decir, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. No sé, tío. Siempre estás aquí. Siempre dispuesto. Siempre presente. Es complicado encontrar a alguien así. Mi corazón se disparó. Era un cumplido. Solo un cumplido. Pero parecía mucho más que eso. Parecía una puerta abriéndose. O yo quería que lo pareciera. Tú también lo eres, tío, respondí, un poco torpe. Nosotros tenemos una conexión genial. Él sonrió. Y esta vez la sonrisa era diferente. Más suave, más íntima. Sí, la tenemos. Y en ese momento lo supe. Supe que no podía seguir así. No podía quedarme allí, atrapado en ese limbo, sin saber si lo que sentía era correspondido o si estaba viviendo una ilusión. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de preguntar, miedo de saber, miedo de estropearlo todo. Porque si hablaba, si expresaba lo que sentía, ¿qué pasaría? ¿Perderíamos la amistad? ¿Se alejaría? ¿O diría que sentía lo mismo? No lo sabía. Y el no saber era lo que más me mataba. Pasaron algunos días más, y empecé a darme cuenta de que ya no podía controlar lo que sentía. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba. Cada vez que me sonreía sentía esa ola de calor. Y cada vez que nos quedábamos solos, sentía una tensión en el aire que no podía ignorar. Un día estábamos entrenando en un área más vacía del gimnasio. Era más tarde de lo normal, casi no había nadie. Y él estaba haciendo un ejercicio de espalda, concentrado, sudando. Yo estaba cerca, fingiendo que me estiraba, pero en realidad solo mirándolo. Mirando la forma en que sus músculos se movían, la forma en que respiraba, la forma en que se mordía el labio cuando estaba en el esfuerzo máximo. Y cuando terminó y me miró, me pilló mirándolo. Me pilló completamente. No me dio tiempo a desviar la mirada, a fingir que estaba viendo otra cosa. Él tampoco desvió la mirada. Solo se quedó allí, mirándome de vuelta. Y entonces sonrió. Una sonrisa lenta, casi sabiendo, como si hubiera entendido exactamente lo que estaba pasando. Y esa sonrisa no era la sonrisa de un amigo. ¿O me lo estaba imaginando? ¿Estaba viendo cosas donde no había nada? ¿Será que me estaba volviendo loco? Ya no aguantaba más. Ya no aguantaba más esa incertidumbre, esa tensión, ese miedo constante de que estaba a punto de estropearlo todo. Entonces hice lo único que parecía tener sentido en ese momento. Empecé a alejarme, no de forma obvia, no de forma dramática, sino poco a poco. Empecé a evitar entrenar en los mismos horarios. Empecé a tardar más en responder los mensajes. Empecé a buscar excusas para no salir después del entrenamiento, porque si no podía controlar lo que sentía, al menos podía controlar la situación. Al menos podía protegerme. Protegernos. Proteger la amistad que teníamos. Pero él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta, porque él siempre se daba cuenta de todo. Al tercer día de mi desaparición, me envió un mensaje. ¿Todo bien? ¿Has desaparecido? Respondí algo vago. Algo sobre el trabajo, sobre estar ocupado. Pero él no lo aceptó. Necesitamos hablar. Estás raro.
Y entonces, antes de que pudiera inventar otra excusa, dijo: «Voy a tu casa, hoy, después del trabajo». Mi corazón casi se detuvo. Él iba a mi casa. Nunca habíamos hecho eso antes. Siempre nos encontrábamos en el gimnasio, o en el café, o en algún lugar público. Pero nunca en la casa del otro. Y ahora iba. Y yo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar cuando llegara. Él estaba en mi puerta, parado allí, con esa expresión que no podía descifrar. Una mezcla de determinación y algo que parecía pena, no lo sé. Solo sé que era la última persona que esperaba ver en ese momento. La última persona a la que podía enfrentar. Porque en mi cabeza, si no lo veía, si no hablaba con él, tal vez todo aquello desaparecería. Ese nudo en el pecho, esas ganas de estar cerca de él, esa sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí, y yo no tenía ningún control sobre eso. Pero él estaba allí, y por sus ojos vi que huir ya no era una opción. ¿Puedo pasar? Su voz era firme, pero había una tensión allí que nunca había oído antes. Di un paso a un lado, sin saber muy bien qué hacer, queriendo que aquello fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Él entró, y de repente mi apartamento pareció más pequeño, el aire más pesado, como si cada centímetro de espacio estuviera cargado de cosas que ninguno de nosotros quería decir. Cerré la puerta despacio. Ese sonido, el clic de la puerta al cerrarse, pareció el sonido más fuerte del mundo. «Me has estado evitando». No hizo una pregunta, fue una afirmación, como si ya supiera exactamente lo que había hecho y por qué. «No, solo he estado ocupado». Mi voz salió débil, casi patética. Ni yo mismo creí mi excusa. Él rió. Una risa corta, sin humor alguno. «Ocupado, claro». El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Nos quedamos allí, parados, él frente a mí, yo sin poder mirarlo a los ojos. Quería tanto que se fuera, y al mismo tiempo quería tanto que se quedara. «¿Por qué?». Su pregunta fue baja pero firme. «¿Por qué me estás evitando? Necesito saber». Sentí el corazón dispararse. Ese tipo de latido fuerte, desesperado, que parece que va a explotar en el pecho. «No es nada, en serio. Yo solo». «No me vengas con excusas baratas». Su voz subió un poco. No era rabia, era frustración. Éramos amigos, tío. Pasábamos horas juntos, en el gimnasio, después del gimnasio. Nos reíamos, hablábamos de todo. ¿Y de repente desapareces? ¿Sin explicación? ¿Crees que no me di cuenta? No sabía qué decir. Cada palabra que intentaba formar parecía equivocada. Parecía una mentira. Porque en el fondo, él tenía razón. Yo había desaparecido. Yo había huido. Yo solo necesitaba un tiempo. Fue todo lo que pude murmurar. ¿Tiempo de qué? Él dio un paso en mi dirección. Sentí mi cuerpo entero tensarse. ¿Tiempo para qué, eh? ¿Para fingir que no existimos? ¿Para fingir que nuestra amistad no significa nada? «No es eso». La respuesta salió más alta de lo que pretendía, más desesperada. «No es eso. Tú no lo entiendes». «Entonces explícame». Él levantó los brazos exasperado. «Explícame por qué estoy aquí, intentando entender qué diablos pasó, y tú ni siquiera puedes mirarme a la cara». Y él tenía razón. Yo no podía. Porque mirarlo significaba enfrentar todo lo que estaba sintiendo. Y yo estaba tan cansado de huir, tan cansado de mentirme a mí mismo. «Siéntate», susurré. «Por favor, solo. Siéntate». Él dudó un segundo, pero luego caminó hasta el sofá y se sentó. Yo me quedé de pie un momento más, intentando reunir coraje, intentando encontrar las palabras correctas. Pero no existen palabras correctas para esto, ¿verdad? Me senté al otro lado del sofá, manteniendo una distancia segura, como si ese espacio entre nosotros fuera a protegerme de lo que estaba a punto de suceder. No sé cómo explicártelo. Empecé despacio mirando mis manos. Ni siquiera sé cómo explicármelo a mí mismo. «Intenta». Su voz estaba más suave ahora, menos acusadora, más preocupada. Respiré hondo. Necesité alejarme porque estar cerca de ti me estaba confundiendo. Silencio. Un silencio largo, pesado. Podía sentir sus ojos en mí, pero yo no podía levantar la cabeza. «¿Confundiendo cómo?», preguntó, bajito. «Tú sabes cómo». Mi voz tembló. «Tienes que saberlo. Necesito que me lo digas». Y ahí estaba, el momento que más temía. El momento en que tendría que poner en palabras todo aquello que había intentado enterrar, esconder, negar. Pero mirándolo a él, viendo la expresión en su rostro, me di cuenta de que ya no aguantaba más cargar con aquello solo. «No puedo estar cerca de ti porque…». Mi voz falló. Respiré de nuevo, más hondo esta vez. «Porque estar cerca de ti me hace sentir cosas que no debería sentir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir cada segundo pasando como una eternidad. «¿Qué tipo de cosas?». Su voz era casi un susurro ahora. Finalmente levanté los ojos.
y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si todo se desmoronara. Todo el miedo, toda la vergüenza, todo lo que había contenido por tanto tiempo. Tú sabes qué tipo de cosas, dije, sintiendo las lágrimas quemar en mis ojos. Intento no pensar en ello, intento ignorarlo, pero cada vez que te ríes, cada vez que me miras, cada vez que me tocas sin querer en el gimnasio, lo siento, y sé que está mal. Sé que no debería ser así, pero no puedo controlarlo. Él no dijo nada, y ese silencio fue la cosa más agonizante que he sentido en la vida. Porque acababa de abrir mi corazón, completamente expuesto, completamente vulnerable, y él no estaba diciendo nada. Estaba a punto de levantarme, a punto de pedirle que se fuera, cuando finalmente habló. ¿Crees que eres el único? Su voz estaba tensa, cargada de algo que no podía identificar. Parpadeé, confundido. ¿Qué? ¿Crees que eres el único que está sintiendo esto? Él se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo ya había visto 1000 veces, pero que ahora parecía diferente. Parecía desesperado. ¿Crees que eres el único que ha estado confundido? ¿Que ha estado intentando entender qué diablos está pasando? Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Yo no entiendo. Él me miró, y había algo en sus ojos que yo nunca había visto antes. Miedo, vulnerabilidad, algo crudo y verdadero que me hizo olvidar cómo respirar. Yo también he estado confundido, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. Yo también he sentido cosas que no sé cómo manejar. ¿Qué estás diciendo? Apenas pude formar las palabras. Estoy diciendo que... Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Que no eres el único que ha cuestionado cosas. Que yo también he estado despierto por la noche intentando entender por qué pienso tanto en ti. ¿Por qué te busco en el gimnasio? ¿Por qué cuando desapareciste sentí como si algo me hubiera sido arrancado? No podía creer lo que estaba oyendo. No podía procesarlo. Era como si mi cerebro se hubiera simplemente apagado, incapaz de lidiar con la información. Pero tú... Empecé, pero las palabras murieron en mi garganta. Lo sé, dijo él, anticipando mi pregunta. Sé que no tiene sentido. Sé que esto lo complica todo. Pero ya no puedo seguir fingiendo que no existe. Nos quedamos allí, sentados en el sofá, con aquella confesión flotando entre nosotros como algo tangible, algo que lo cambiaba todo. No sé qué hacer con esto, susurré. Yo tampoco, admitió él. Pero sé que fingir que no existe no está funcionando. Al menos no para mí. Sentí las lágrimas caer finalmente. Lágrimas de alivio, de miedo, de algo que ni siquiera podía nombrar. Porque por primera vez no estaba solo en aquello. Por primera vez alguien más entendía. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz quebrándose. Él se quedó en silencio por un momento, pensando. Después se levantó del sofá. Por un segundo pensé que se iba a ir, que iba a huir tal como yo había huido. Pero no fue hacia la puerta. Se detuvo frente a mí, mirando hacia abajo, hacia mí. Mañana, dijo él. Ven al gimnasio mañana. Parpadeé confundida. ¿Para qué? Porque necesito mostrarte algo, dijo él. No solo decírtelo, mostrártelo. ¿Mostrar qué? Él negó con la cabeza. Lo entenderás cuando llegues allí, solo. Por favor, aparece mañana. Había algo en su voz. Algo que hacía que mi corazón se acelerara de nuevo. Algo que parecía una promesa, o quizás un ultimátum. Está bien, dije, porque no podía decir nada más. Voy a ir. Él asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero solo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia mí. No quería que fuera así, dijo él con la voz baja. No quería que esto doliera tanto. Lo sé, respondí. Y entonces salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, sentada en el sofá, mirando la puerta cerrada. Mi apartamento estaba en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado de antes. Era un silencio lleno de posibilidades, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué me iba a mostrar? ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué el gimnasio? ¿Por qué mañana? No dormí aquella noche. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, repasando cada palabra que él había dicho, cada mirada, cada pausa. Él también estaba confundido. Él también sentía algo. ¿Pero qué exactamente? ¿Y qué quería mostrarme? Cuando el sol finalmente salió, yo ya llevaba horas despierta. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente iba a 1000 por hora. Me duché, me vestí, intenté comer algo, pero no pude. El nudo en el estómago estaba demasiado apretado. Cogí mi mochila del gimnasio y salí de casa. La caminata hasta allí pareció durar una eternidad. Cada paso estaba cargado de ansiedad, de expectativa, de miedo. No sabía lo que estaba a punto de encontrar. No sabía lo que me iba a decir o a mostrar. Cuando empujé la puerta del gimnasio y entré, el aire acondicionado me golpeó como siempre. El olor familiar a goma y sudor. El sonido de pesas chocando. Todo tan normal.
tan igual a todos los demás días. Pero no era igual. Nada era igual ya. Y entonces lo vi. Él estaba allí, cerca del banco de press de banca, esperando, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar, como si hubiera estado allí desde el amanecer, solo esperándome a mí. Nuestros ojos se encontraron, y en aquel momento el mundo entero pareció detenerse. Él hizo un gesto con la cabeza, una indicación para que me acercara. Caminé hacia él, cada paso pareciendo más pesado que el anterior. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Cuando llegué cerca, él no dijo nada. Solo se tumbó en el banco de press de banca, las manos rodeando la barra. Y entonces, mientras se preparaba para levantar el peso, me miró y susurró algo tan bajo que casi no pude oír. Pero lo oí, y fue en aquel momento que todo cambió. Cuando entré al gimnasio aquella tarde, el mundo parecía haberse encogido hasta caber solo nosotros dos. Él estaba allí, esperando cerca del press de banca, y por primera vez desde que nos conocimos, no había aquella sonrisa confiada en su rostro. Estaba nervioso. Podía verlo en sus manos inquietas, en la forma en que ajustaba y reajustaba el peso en la barra, en los ojos que me buscaban y se desviaban a cada segundo. «Llegaste», dijo él, y su voz sonó diferente, temblorosa. Nunca había oído aquello antes. «Siempre llego», respondí, intentando parecer normal, pero mi propia voz me traicionó. Estaba tan nervioso como él, quizás incluso más. Él esbozó una media sonrisa forzada y señaló el banco. «Necesito que me ayudes hoy. Voy a levantar pesado». Pesado, claro, como si el peso en la barra fuera lo único pesado en aquel momento. Me coloqué detrás de él, exactamente como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez era diferente. Cada centímetro entre nosotros parecía electrificado. Podía sentir el calor de su cuerpo, incluso antes de que se tumbara en el banco. Cuando se acomodó debajo de la barra, estábamos tan cerca que pude oír su respiración cambiando de ritmo. «¿Listo?», pregunté, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Él colocó las manos en la barra, los dedos ajustándose al agarre. Vi los músculos de su cuello tensarse. «Sí», dijo él, pero no quitó la barra del soporte inmediatamente. Se quedó allí, sujetándola, como si estuviera reuniendo coraje para algo mucho más grande que levantar peso. Y entonces empezó. La primera repetición fue limpia, controlada. Yo sostenía la barra ligeramente, mis dedos solo por precaución, mi rostro a pocos centímetros del suyo. La segunda repetición llegó más despacio. En la tercera, podía sentir sus músculos trabajando, el esfuerzo, la tensión. Mi corazón latía tan fuerte que no sabía si era el mío o el suyo. Quizás los dos. Quizás nos habíamos sincronizado sin darnos cuenta. En la cuarta repetición, cuando bajó la barra hasta casi tocar su pecho, me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron, y en ese segundo, el mundo entero desapareció. El gimnasio, el ruido de los pesos chocando, la gente alrededor, todo se evaporó. Éramos solo nosotros, en esa proximidad imposible, en ese momento suspendido en el tiempo. Y entonces susurró. Las palabras salieron tan bajas que casi no las oí por encima de mi propio corazón martilleando en el pecho. Pero las oí, cada sílaba, cada pausa, cada temblor en su voz. «No puedo dejar de pensar en ti». El tiempo se detuvo. No es una expresión. El tiempo literalmente se detuvo. Podía sentirlo todo con una claridad dolorosa. El aire acondicionado helado en mi piel sudorosa, el olor de su desodorante mezclado con el esfuerzo físico, la textura fría de la barra de metal bajo mis dedos, su aliento contra mi rostro. Continuó, aún sosteniendo la barra en su pecho, los ojos fijos en los míos. Intenté luchar contra esto. Intenté convencerme de que era solo amistad. Pero no lo es, ya no lo es, y quizás nunca lo fue. Mi mente no podía procesarlo. Estaba escuchando las palabras, pero parecían venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Imposible y real, sueño y verdad. «Estoy enamorado de ti», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Llevo meses así. Cada entrenamiento, cada conversación, cada vez que te reías de alguna tontería que decía, me enamoraba un poco más. Y tuve tanto miedo de admitirlo que casi me volví loco. No podía hablar, no podía moverme. La barra seguía suspendida entre nosotros. Él aún la sostenía, pero nada de eso importaba. Todo el miedo, toda la duda, cada momento que pasé sintiéndome solo en este sentimiento, culpándome, odiándome por sentir algo que creía imposible, absurdo, unilateral, todo eso se desintegró de golpe. Él sentía lo mismo. Todo el tiempo, él sentía lo mismo. «Ayúdame a poner esto de vuelta», dijo finalmente, y su voz estaba ronca de emoción. Mis manos se movieron automáticamente, ayudándole a levantar la barra y encajarla en el soporte. El sonido metálico resonó, pero parecía amortiguado, distante. Se sentó en el banco,
Y yo di un paso atrás, aún procesando, aún intentando creer que aquello estaba realmente sucediendo. Se limpió el rostro con la toalla, pero no era solo sudor. Vi cuando se giró rápidamente para esconder que sus ojos estaban húmedos. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. No quería ponerte en esta posición. Sé que eres mi amigo, sé que esto lo complica todo, pero no aguantaba más seguir fingiendo que... Creí que me estaba volviendo loco. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. Creí que era solo yo, que estaba solo en esto. Él levantó los ojos y por primera vez vi allí todo lo que yo sentía reflejado. Miedo, esperanza, vulnerabilidad absoluta. No estás solo, dije y mi propia voz tembló. Nunca lo estuviste. Pasé meses odiándome por sentir esto. Pasé noches enteras sin dormir, pensando en ti, en nosotros, en lo que esto significaba. Tuve tanto miedo de perderte que casi me perdí en el proceso. Vi cuando se dio cuenta. Cuando la comprensión le golpeó. Cuando entendió que no estaba solo, que aquello que sentía era correspondido, que los meses de lucha interna, de negación, de miedo, no habían sido solo suyos. ¿En serio?, preguntó, y había tanto alivio en su voz que casi me rompe. ¿Tú también? Desde el primer mes que empezamos a entrenar juntos, admití, sintiendo el peso de meses de secreto finalmente saliendo de mis hombros. Quizás antes de eso. No sé con certeza cuándo empezó, pero sé cuándo me di cuenta de que no iba a poder esconderlo más. Fue cuando me invitaste a cenar después del entrenamiento y pasaste toda la noche contándome sobre tus sueños, tus miedos, tus cicatrices. Te miré y pensé, es esto, es esta persona. Y entré en pánico. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, inclinándose hacia adelante, los ojos fijos en mí con una intensidad que me hacía sentir completamente expuesto y completamente seguro al mismo tiempo. Porque dijiste que eras heterosexual, respondí, la verdad cruda y simple saliendo sin filtro. Porque hablabas de mujeres, de exnovias, de cómo tu familia esperaba que te casaras y tuvieras hijos. Porque no quería ser la persona que destruyera nuestra amistad por sentimientos que yo estaba segura de que eran solo míos. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso que yo ya conocía tan bien. Creí que era heterosexual, dijo. Juro que lo creí. Y entonces te conocí y todo cambió. Cada certeza que tenía sobre mí mismo, sobre lo que quería, sobre quién era, todo se desmoronó y se reconstruyó alrededor de ti. Había gente pasando a nuestro alrededor. El gimnasio seguía funcionando, el mundo seguía girando, pero nosotros estábamos en una burbuja completamente separada. Una realidad paralela donde solo existíamos nosotros dos, y la verdad desnuda que finalmente estábamos diciendo. Salgamos de aquí, dijo de repente levantándose. No puedo tener esta conversación aquí. Necesito un lugar más privado. Recogimos nuestras cosas y fuimos a los vestuarios. La zona de las duchas estaba vacía. Esa hora muerta entre la hora punta del almuerzo y la de la noche. Nos quedamos allí, entre los casilleros de metal y el olor a jabón masculino, y por primera vez no había nadie para vernos, nadie para juzgarnos, nadie para interrumpirnos. Se volvió hacia mí, y esta vez no había distancia entre nosotros. Nada de banco de pesas, nada de barra de hierro, nada de excusas o protecciones. Solo nosotros. Necesito que sepas una cosa, dijo, con la voz baja pero firme. Nunca sentí esto por nadie, hombre o mujer. Lo que siento por ti no tiene género, no tiene categoría, no tiene explicación lógica. Es simplemente real. Profundamente, aterradoramente real. Lo sé, dije porque lo sabía. Porque sentía lo mismo. Yo tampoco había sentido esto antes. Esta intensidad. Esta certeza incluso en medio del miedo. Él dio un paso adelante, y de repente estábamos tan cerca que pude contar las pecas en su rostro, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, sentir el calor que irradiaba de su piel. ¿Puedo?, preguntó con la voz casi inaudible. No confié en mi voz para responder, así que solo asentí con la cabeza, y entonces me besó. No fue dramático, no fue cinematográfico. Fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos probando la realidad de ese momento, verificando si esto era realmente cierto o si despertaríamos en cualquier segundo. Sus labios eran cálidos, y el beso sabía a vulnerabilidad, a coraje, a meses de deseo reprimido que finalmente encontraba una salida. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. ¿Esto es real?, preguntó, con la frente apoyada en la mía, los ojos cerrados. Por favor, dime que esto es real. Es real, dije, mis propias manos encontrando sus hombros, necesitando ese anclaje físico para creer que no estaba soñando. Está sucediendo. Finalmente está sucediendo. Él abrió los ojos, y lo que vi allí me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Alivio, felicidad pura.
y algo más profundo que no tenía nombre, pero que reconocí porque sentía lo mismo. Tuve tanto miedo de perderte, admitió, con la voz quebrándose. Nuestra amistad es tan importante para mí. Tú eres tan importante para mí. Y pensé que si admitía esto, si decía la verdad, huirías corriendo y perdería lo mejor que me ha pasado en la vida. No me vas a perder, prometí. Y era una promesa que hacía con cada fibra de mi ser. No ahora, no después de esto. No nunca. Él me abrazó entonces, con fuerza, desesperadamente, como si se estuviera asegurando de que yo era sólido, real, presente. Y yo le correspondí con la misma intensidad, sintiendo su cuerpo contra el mío, su corazón latiendo al ritmo del mío, su respiración sincronizándose con la mía. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos?, preguntó contra mi hombro. ¿Cuántas noches pasé solo deseando estar contigo, y tú estabas allí sintiendo lo mismo? Ya no importa, dije, porque era verdad. Nos encontramos. Finalmente nos encontramos de verdad. Nos quedamos así por un tiempo que pudieron haber sido minutos u horas. No importaba. El mundo exterior podía esperar. Las complicaciones, las dudas sobre el futuro, las conversaciones difíciles que tendríamos que tener, todo eso podía esperar. Porque en ese momento, por primera vez en meses, quizás por primera vez en la vida, yo estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente nos separamos, él sostuvo mi rostro entre sus manos y me miró con una seriedad que me atravesó. No sé cómo hacer esto, admitió. Nunca he estado con un hombre. Nunca planeé esto. Pero quiero intentarlo. Por ti, por nosotros. Quiero descubrir cómo hacer que esto funcione. Nadie sabe cómo hacer que esto funcione, dije, sonriendo por primera vez. Lo descubrimos juntos. Un día a la vez. Un día a la vez, repitió, como si estuviera grabándolo en su memoria. Y entonces él también sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien, pero que ahora tenía un significado completamente nuevo. Ya no era la sonrisa de mi amigo de entrenamiento. Era la sonrisa de alguien que me amaba, que lo había admitido, que estaba allí, vulnerable y valiente y completamente mío. Necesitamos hablar de muchas cosas, dijo, la realidad comenzando a asimilarse. Mi familia, mis amigos, lo que esto significa para nosotros. ¿Cómo vamos a manejar esto públicamente? Lo sé, dije. Pero no ahora. Ahora solo quiero quedarme aquí contigo y procesar el hecho de que esto realmente está sucediendo. Él asintió. Y nos sentamos en el banco entre los casilleros, uno al lado del otro, hombros tocándose, manos entrelazadas. El peso que habíamos cargado durante tanto tiempo finalmente se había ido. Las palabras habían sido dichas. La verdad estaba expuesta. Y en lugar del desastre que ambos temíamos, había esto: paz, certeza, la abrumadora sensación de finalmente estar en el lugar correcto. ¿Qué hacemos ahora?, y preguntó después de un largo silencio. Y esa era la pregunta, ¿no? La confesión había sucedido. El beso había sucedido. Nosotros habíamos sucedido. Pero el mundo exterior seguía existiendo, con todas sus complicaciones, sus exigencias, sus juicios. Ahora, dije, apretando su mano, enfrentamos todo lo que venga, juntos. Él giró su rostro hacia mí, y vi en esa mirada toda la promesa de un futuro que aún no sabíamos cómo sería, pero que queríamos descubrir. Juntos, juntos, repitió, y selló esa palabra con otro beso. Más confiado, más seguro, más nuestro. Porque no importaba cuántas conversaciones difíciles se avecinaran. No importaba cuántas explicaciones tuviéramos que dar. Cuántas miradas enfrentaríamos. Cuántos obstáculos surgieran en el camino. Ese momento allí, esa confesión, esa conexión entre nosotros, era real. Indestructible. La base sobre la cual construiríamos todo lo que viniera después. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Porque él estaba conmigo, y yo estaba con él. Y eso, de alguna manera, era todo lo que importaba. Nos quedamos sentados en su coche por un tiempo que parecía eterno y a la vez demasiado corto. El gimnasio estaba cerrando, las luces del aparcamiento se apagaban una a una, y nosotros dos aún procesando lo que acababa de suceder. Su confesión aún resonaba en mi cabeza, cada palabra grabada en mi memoria como si estuviera tatuada. Él rompió el silencio primero, la voz temblándole de una manera que nunca antes había escuchado. Ni siquiera sé cómo llamarme a mí mismo ya. ¿Tiene sentido? Su pregunta me partió el corazón, porque yo conocía esa confusión. La había vivido. Ese momento en que te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre ti mismo estaba equivocado, o incompleto, o simplemente necesitaba ser reescrito desde cero. No necesitas tener todas las respuestas ahora, dije, poniendo mi mano sobre la suya en la palanca de cambios. En serio, no hay un plazo para descubrir quién eres. Él miró nuestra mano, los dedos entrelazándose naturalmente, y soltó una risa sin humor. Siempre pensé que sabía quién era.
Un tipo heterosexual al que le gustaba el gimnasio, la cerveza con los amigos, el fútbol los domingos. Y ahora todo parece incierto. Menos tú. Tú eres lo único que tiene sentido en todo este caos. Aquello me llegó directo al pecho. Porque yo había pasado tanto tiempo creyendo que era el único confundido en esta historia, cuando en realidad él estaba lidiando con algo mucho más grande. Él no solo estaba descubriendo que le gustaba a un chico, estaba descubriendo una parte entera de sí mismo que había permanecido oculta durante 20 y tantos años. ¿Quieres saber lo que aprendí cuando salí del armario? Dije girándome para mirarlo. Que la identidad no es algo fijo, no es una casilla que marcas y listo. Es un proceso, es algo que descubres poco a poco. ¿Y cómo fue para ti?, preguntó con la voz baja. ¿Cuándo te diste cuenta? Suspiré, dejando que la memoria me llevara de vuelta. Tenía 17 años cuando me di cuenta de que miraba a los otros tíos de una manera completamente diferente. No era solo admiración, era atracción. Y el pánico que esto causó fue abrumador, porque crecí escuchando que esto estaba mal, que no era normal, que no era yo. Recuerdo pasar meses intentando convencerme de lo contrario, intentando forzar interés en chicas, intentando ser lo que todo el mundo esperaba que fuera, hasta que un día, metido en mi cuarto a los 19 años, simplemente no aguantaba más. El cansancio de mentir era más fuerte que el miedo a aceptar la verdad. Cuando finalmente dije en voz alta, soy gay, al espejo, fue como si el mundo entero hubiera cambiado y al mismo tiempo se hubiera quedado exactamente igual, porque yo seguía siendo yo, solo que ahora era yo de verdad. Fue difícil, admití volviendo al presente. Muy difícil. Tuve mucho miedo de perder a todo el mundo que amaba. Miedo de ser rechazado, de ser juzgado, de estar solo. ¿Y perdiste a alguien?, preguntó, y pude ver el miedo en sus ojos. Algunos, dije honestamente. Pero los que se quedaron, esos eran los que realmente importaban. Y gané algo mucho más valioso. Me gané a mí mismo. Él se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. Tengo tanto miedo, confesó. Miedo de lo que mi familia pensará. Mi familia es tradicional, ¿sabes? Tienen expectativas. Mi padre siempre habla de que consiga una novia, me case, tenga hijos. ¿Cómo voy a mirarlo y decirle que eso nunca va a suceder de la manera que él imagina? ¿Y tú?, pregunté suavemente. ¿Qué quieres? Él me miró, los ojos brillando con emoción. Te quiero, pero tampoco quiero decepcionar a nadie. A veces, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, vivir tu verdad significa decepcionar las expectativas que otras personas pusieron en ti. Y eso no es tu culpa. Sus expectativas nunca fueron tuyas para cargar. Él asintió lentamente, pero pude ver que aún estaba lidiando con eso. ¿Y la gente en el trabajo? ¿Nuestros amigos? ¿Y si piensan que solo me volví gay porque te conocí? ¿Como si me hubieras transformado o algo así? Ese era un miedo que yo también tenía, porque yo sabía cómo pensaba la gente. Sabía que algunos nos mirarían y sacarían conclusiones equivocadas. Entonces no entendieron nada, dije con firmeza. Nadie se vuelve gay. Ya eras quien eres. Solo lo estabas descubriendo. Y si alguien no puede entender la diferencia, problema de ellos. ¿Tienes miedo?, preguntó de repente. ¿De qué? De todo esto. De nosotros. De cómo reaccionará la gente. Pensé antes de responder, porque quería ser honesto. Sí, admití. Claro que sí. Tengo miedo de que esto sea demasiado difícil. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que el mundo sea cruel con nosotros. Pero ¿sabes a qué le tengo más miedo? A vivir una mentira. A fingir que esto no es real solo porque es más fácil. Él tomó mi mano con las suyas, apretándola fuerte. No quiero fingir, dijo, con la voz más firme ahora. No quiero esconderte. No quiero esconder esto. Entonces no lo esconderemos, dije, sintiendo una ola de coraje. Pero tampoco necesitamos contárselo al mundo entero de una vez. Podemos ir despacio, un paso a la vez. Él asintió, y pude ver cómo un poco de la tensión abandonaba sus hombros. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Pensé por un momento, y entonces tuve una idea. ¿Qué tal si empezamos con alguien cercano? ¿Alguien en quien confías? Él dudó, pero luego asintió. Bruno, mi mejor amigo desde la escuela. Si hay alguien que va a entender, es él. Entonces vamos a hablar con Bruno, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Decidimos quedar al día siguiente. Un café después del trabajo, algo casual. Pero cuando llegó la hora, yo estaba tan nervioso como él, porque era nuestra primera vez siendo honestos sobre nosotros con alguien de fuera. Era una prueba. ¿Y si Bruno reaccionaba mal? ¿Cómo íbamos a lidiar con el resto?
Nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Bruno ya estaba allí, saludando con la mano cuando nos vio entrar. Era un tipo simpático, con una sonrisa fácil, de esas personas que hacen que todo el mundo se sienta cómodo. «¿Qué onda, chicos?», nos saludó, dándole una palmada en la espalda. «¿Cuánto tiempo? Y tú debes ser el amigo del gimnasio del que no para de hablar». Me reí nerviosamente, estrechando la mano de Bruno. «Ese soy yo». Nos sentamos, pedimos café y estuvimos charlando sobre trivialidades durante unos minutos. Trabajo, gimnasio, fútbol. Pero yo podía ver que él se estaba poniendo cada vez más tenso. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía su vaso. Bruno también lo notó. «Amigo, ¿estás bien? Pareces nervioso». Él respiró hondo, me miró brevemente como pidiendo permiso, y luego volvió a mirar a Bruno. «En realidad, necesito contarte algo». Bruno frunció el ceño, preocupado. «Claro, dime». Estoy saliendo con alguien», comenzó, la voz temblándole. «Es en serio, es real, y es él». Gesticuló en mi dirección, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Bruno parpadeó varias veces, procesando. Me miró a mí, luego a él, y luego de nuevo a mí. «Espera», dijo Bruno lentamente. «¿Ustedes dos están juntos? ¿Así? ¿Juntos? «Sí», dijo él, y pude escuchar la mezcla de miedo y orgullo en su voz. El silencio volvió, y cada segundo parecía una eternidad. Contuve la respiración, esperando, rogando. Y entonces Bruno soltó un largo suspiro y se recostó en la silla. «Amigo», dijo, pasándose la mano por el pelo. «No te voy a mentir. Esto fue una sorpresa. Pero ¿sabes qué? ¿Una sorpresa buena?» «¿Buena?», repitió él confundido. «Sí», dijo Bruno empezando a sonreír. «Nunca te había visto tan feliz como en las últimas semanas. Siempre hablando de este tío del gimnasio, de cómo conectaban, de lo bien que te sentías cerca de él. Creí que habías conocido a alguien especial, pero ahora tiene sentido». Sentí que mi pecho se calentaba. Una ola de alivio me inundó. «¿En serio?», preguntó él, la voz llena de esperanza. «En serio», confirmó Bruno. «Mira, no voy a fingir que entiendo todo esto. Nunca te imaginé con un chico. Pero si él te hace feliz, si esto es real para ti, entonces eso es lo que importa. Eres mi amigo, y quiero que seas feliz». Vi sus ojos brillar, las lágrimas amenazando con caer. Soltó una risa de alivio, y Bruno se inclinó hacia adelante, dándole una palmada en el hombro. «Además», dijo Bruno con una sonrisa picarona, «por fin encontraste a alguien especial. Casi me preocupaba que acabaras siendo un solterón de por vida». Los tres reímos, y la tensión finalmente se disipó por completo. Saliendo de la cafetería esa tarde, me sentí diferente, más ligero. Porque por primera vez, no éramos solo un secreto entre cuatro paredes. Éramos reales. Alguien lo sabía. Alguien lo aceptó. Y eso lo cambió todo. De camino a casa, él me tomó la mano en el coche, algo que nunca había hecho antes fuera de ambientes privados. «Si somos capaces de contárselo a Bruno sin morir del miedo», dijo, mirándome con esa sonrisa que me volvía loco, «creo que podemos con lo que sea». «Quizás», estuve de acuerdo, apretando su mano. Pero incluso con ese optimismo, yo sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Su familia. Mi familia. El mundo que no nos esperaba a los dos. Y yo tenía miedo. Mucho miedo. Pero por primera vez, también tenía esperanza. Porque cuando él se giró hacia mí antes de dejarme en casa esa noche y dijo, «No quiero esconder esto. No quiero esconderte», supe que hablaba en serio. Y eso significaba que estábamos juntos en esto. De verdad. No importaba lo que viniera después. Nos habíamos escondido durante semanas desde la confesión, desde aquel día en mi casa, cuando finalmente dijo en voz alta lo que me había susurrado al oído. Era como si estuviéramos viviendo en una burbuja paralela, donde existíamos solo nosotros dos, lejos del mundo real, lejos de los juicios, lejos de las preguntas que aún no sabíamos responder. Pero las burbujas no duran para siempre. Y en 1970, el fondo, ambos sabíamos que era hora de dejar de vivir en las sombras. «Necesito contárselo a mi familia»,
dijo una noche, su mano entrelazada con la mía mientras veíamos una película que ninguno de los dos estaba realmente viendo. Su voz temblaba ligeramente, pero había determinación allí. Sobre nosotros, sobre lo que siento por ti. Mi corazón se aceleró. No por miedo a que él tuviera dudas, sino por miedo a lo que eso significaría para él. Para nosotros. ¿Estás seguro?, pregunté, apretando su mano. No tienes que hacerlo si no estás listo. Podemos esperar el tiempo que necesites. Él se giró para mirarme, y había esa misma intensidad en sus ojos que yo había visto aquel día en el gimnasio, cuando el tiempo se detuvo. Estoy seguro, dijo, sonriendo de una manera nerviosa pero genuina, porque ya no quiero fingir que eres solo mi mejor amigo. Eres más que eso, y ellos merecen saber la verdad. Acordamos que él lo contaría primero solo. Era su familia, y él necesitaba ese momento para sí mismo. Pero estar fuera de esa habitación, esperando, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cuando finalmente recibí su mensaje diciendo, «Ven, por favor», todo mi cuerpo tembló. Entré en su casa con las piernas débiles. Sus padres estaban sentados en el sofá, el rostro de su madre rojo, como si hubiera llorado. Su padre miraba al suelo, procesando. Su hermana mayor estaba al lado de su madre, tomándole la mano. «Hola», dije. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Su madre me miró, y por un segundo, no pude descifrar lo que vi en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Confusión? Pero entonces se levantó y caminó hacia mí. «¿Lo cuidas bien?», preguntó, su voz cargada de emoción. «Con todo lo que tengo», respondí, sintiendo las lágrimas quemar en mis ojos. Ella asintió lentamente, y entonces hizo algo que nunca esperaría. Me abrazó, fuerte, como si estuviera abrazando a un hijo. «Solo queremos que sea feliz», susurró en mi oído, «y él parece feliz cuando habla de ti». Cuando ella se apartó, su padre finalmente levantó los ojos. Había seriedad allí, pero no ira. «No entiendo todo esto», admitió, su voz ronca. «No sé si lo entenderé pronto. Pero él es mi hijo. Y si lo haces feliz, entonces aprenderé a aceptarlo». No era perfecto. No fue un abrazo cálido inmediato de todos. Pero era real, era honesto, y era un comienzo. Cuando salimos de esa casa, él estaba diferente, más ligero. Como si se hubiera quitado un peso que llevaba años. «Gracias», dijo, tomando mi mano mientras caminábamos hacia el coche. «Por estar aquí. Por no rendirte conmigo cuando estaba confundido. Por hacerme querer ser valiente». «Siempre fuiste valiente», respondí deteniéndome para mirarlo. «Fuiste tú quien susurró esas palabras, ¿recuerdas? Tú fuiste quien tuvo el coraje de admitir lo que sentía, incluso sin saber exactamente lo que era». Él sonrió, y entonces me atrajo para un beso allí mismo, en la acera, bajo la luz del poste. No fue escondido. No fue a toda prisa. Fue real. Algunas semanas después, decidimos volver al gimnasio, el lugar donde todo comenzó, donde él susurró en mi oído y el tiempo se detuvo. Cuando entramos juntos por primera vez como una pareja abierta, sentí una ola de nerviosismo, pero él apretó mi mano y susurró. «Juntos. ¿Recuerdas?». Y fue exactamente así. Algunos chicos que entrenaban con nosotros nos saludaron normalmente. Otros miraron por unos segundos más, claramente procesando. Pero nadie dijo nada negativo. De hecho, uno de los entrenadores más antiguos se acercó a nosotros y nos dio una palmada en la espalda. «Ya era hora de que ustedes dos dejaran de dar vueltas», dijo con una sonrisa irónica. De todos modos, todo el mundo ya lo sabía. Nos reímos. Nos reímos porque era verdad. Nos reímos porque el miedo que sentíamos era mucho mayor que la realidad. Nos reímos porque finalmente estábamos siendo nosotros mismos. Esa tarde, mientras entrenábamos lado a lado, él me miró entre las series y susurró. «Te amo». No fue escondido, no fue en pánico, fue tranquilo, natural, como debería ser. «Yo también te amo», respondí, en voz alta, sin miedo. «Y que se entere todo el mundo». Él sonrió de esa manera que me hacía derretir, y entonces se inclinó para besarme rápidamente. Allí, en medio del gimnasio, con gente alrededor, con la vida sucediendo, porque ya no necesitábamos escondernos, ya no necesitábamos susurrar. Más tarde esa noche,
sentados en su coche en el aparcamiento del gimnasio. Él se quedó en silencio por un tiempo, solo mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo todo cambió, dijo, volviéndose hacia mí. Recuerdo cuando me pediste que fuera tu compañero de entrenamiento, y dije que sí sin dudarlo. Creía que era solo una amistad. Pensé que sabía exactamente quién era. ¿Y ahora? Ahora sé que no tengo todas las respuestas, admitió, su voz suave y honesta. Todavía no sé exactamente cómo etiquetarme. ¿Gay? ¿Bi? ¿Algo intermedio? ¿Pero sabes lo que sé con certeza? ¿Qué? Te amo. Y eso es suficiente. Tú eres suficiente. Sentí las lágrimas quemar en mis ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de alivio, de gratitud. Pasé tanto tiempo con miedo de perderte que casi me perdí a mí mismo, dije, sosteniendo su rostro entre mis manos. Gracias por ser lo suficientemente valiente para susurrar la verdad. Gracias por dejarme ser parte de este viaje. Gracias por esperarme, respondió besando mi frente. Por darme tiempo para entender, por no rendirte. Y entonces él sonrió, esa sonrisa que me había conquistado desde el primer día, y susurró de nuevo en mi oído, exactamente como hizo aquel día en el gimnasio. Te amo. Pero esta vez, cuando él se apartó, yo respondí en voz alta, para que todo el universo pudiera oír. Yo también te amo. En voz alta, esta vez. Nos besamos allí, en el aparcamiento vacío, bajo las estrellas, completamente auténticos, completamente nosotros mismos. Ya no había susurros, ya no había secretos, solo estábamos nosotros, enfrentando el mundo juntos. ¿Conoces ese momento en que el tiempo se detiene? Cuando alguien te susurra algo al oído y todo a tu alrededor desaparece. Ese momento me dio una vida entera para construir. No sabemos qué nos depara el futuro. Asumirse es un viaje, no un destino. Habrá días difíciles. Habrá personas que no entenderán. Habrá momentos de duda, pero también habrá momentos como este. Momentos de amor, de verdad, de coraje. Y vamos a enfrentar todo juntos. Honestamente. Auténticamente. Porque así es como se vive de verdad. A veces, las palabras más aterradoras que susurramos se convierten en las verdades más hermosas que vivimos. Y esa es nuestra verdad. La verdad que comenzó con un susurro y se transformó en un grito de amor que resuena en cada latido de nuestro corazón. Si esta historia resonó contigo, si ya tuviste tu propio momento de coraje, compártelo en los comentarios. Cuéntanos sobre ese instante en que decidiste ser auténtico, en que decidiste amar en voz alta. Y si todavía estás esperando ese momento, sabe que llegará. Y cuando llegue, valdrá cada segundo de miedo, cada latido acelerado del corazón, cada lágrima derramada. Porque al final, el amor auténtico siempre vale la pena. Siempre. Suscríbete para más historias reales de amor, identidad y transformación. Historias que celebran el coraje de ser quien realmente eres, de amar a quien realmente amas, de vivir la vida que realmente mereces.